Mientras transcurre el segundo centenario de la patria, iniciamos un ciclo para indagar en todo el territorio de nuestra provincia aquella referencia, aquellos tips que hicieron de Santa Fe un lugar indispensable para la conformación de lo que hoy es la República Argentina. Y nos pareció indicado comenzar acá. Porque aquí, en Santi Espíritu, o Puerto Gaboto, como quizás usted lo conozca, empezó todo. Aquí se empezó a hablar castellano, aquí se empezó a sembrar trigo, aquí se dio misa y aquí se empezaron a juntar y a cruzar las distintas etnias, las europeas y la de los pueblos originarios. Soy María Eugenia Estiz, soy licenciada en Historia, integrante de la Junta Provincial de Estudios Históricos y desde hace 9 años participante e integrante del equipo que investiga el Fuerte Santi Espíritu. Y bueno, llegan acá al Carcarañá. Y esto, aquí en el Carcarañá, se asientan. Primero se asientan en una pequeña como aldea. Y al tiempo, debido a que tenían que guardar todo lo que tenían, que era muchísimo, porque se robaban las cosas. No solo los extraños, sino que los propios se robaban, porque en el sistema de vida de la embarcación, la gente no recibía comida, tenía que llevarse la comida. Entonces una manera de tener comida era tener algo para cambiar y comer. Está. Entonces, bueno, hacen el fuerte, además porque la cosa empieza a ponerse un poquito pesada con los indígenas. Entonces hacen el fuerte acá. El fuerte. Un paréntesis, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué es esto? Esto es parte de la excavación del fuerte, donde se han encontrado muchísimas cosas. Incluso, ya después lo vamos a ver, está una parte del muro perimetral del fuerte. Así que esto está comenzando a desvelarse esa incógnita que se tenía de dónde estaba Santi Espíritu. Hay gente que cuestiona, que dice que no, que esto a lo mejor fue una posterior, porque hubo varios intentos de quedarse acá. Sí. ¿Cómo se sabe que es el fuerte Santi Espíritu? Primero y principal, por el tipo de material que aparece. Aparecen muchas cuentas de vidrio de distinto tamaño, distintos colores, muchísimas. Después llaves, cascabeles, todo eso era material para cambiar, eran unidad de cambio. Como los famosos maravedíes, frutlerías y chucherías que se le traían. Claro, pero las chucherías es como ahora, que nosotros nos decimos, ¿y para qué te vas a comprar? Nosotros compramos cosas chinas, no porque las necesitemos, sino porque nos gustan. Y los indios hacían exactamente lo mismo. Encontrar, por ejemplo, un collar de cuentas. La señora tiene formación en antropología. Se nota, sí. Porque esto un historiador no te lo dice. Claro. ¿Por qué? Porque le gustaba. Porque le gustaba. Entonces, es una unidad de cambio. Además, ellos no tenían un sistema monetario. Entonces, eso había que tener cosas muy llamativas para el canje. Y tenían jerarquía, por ejemplo. Un cacique iba a recibir cosas mucho más importantes que un indio ¿cómo se llama? Un indio cualquiera. Así que ellos tenían muchísimo material. Aparte esto no estaba pensado para los indígenas, sino pensado para el Asia, en donde había realmente objetos mucho más valiosos que estos. Sebastián
Gaboto era el hijo de John Cabot, el descubridor de Terranova en Norteamérica. Él fue contratado por el emperador, por Carlos V de España, para ser el piloto mayor del reino. Luego de que se descubriera el camino por el Estrecho de Magallanes, Gaboto es elegido por el rey para mandar una expedición a las Molucas, pero en realidad no llegó nunca a las Molucas, sino que se quedó en el Río de la Plata. Mi nombre es Fabián Lettieri, soy antropólogo, hice la especialización en arqueología. Acá en el museo lo que se hace es estudiar toda esta cultura material que fue recuperada. Gran parte está en el laboratorio, está en proceso de análisis, algunos ya van teniendo resultados parciales y también cuenta con un sector bastante importante en la sala de arqueología. Personalmente para mí es un lugar impactante, es el laboratorio del Museo Histórico Provincial de la ciudad de Rosario. Estamos con Fabián Lettieri, que es antropólogo con orientación arqueológica, así es. Y bueno, estamos con los tesoros que se han desenterrado, descubierto, no sé cuál es la palabra técnica, los periodistas saben un poco de todo, pero nada en profundidad, allí en las excavaciones en Santi Espíritu. Y bueno, primero una descripción, Fabián, en grandes trazos, ¿qué es lo que se encontró allí? Bueno, acá lo que hicimos es recuperar material autóctono, indígena, y material que traían las expediciones. En este caso la expedición que trajo Gaboto, y suponemos que también en una segunda expedición que vino más gente, como Diego García Mover, que debe haber traído más material, pero de procedencia europea. O sea, lo que trajeron es objetos. El tema es cómo los hayamos recuperado después acá, en parte es otra, que ahí es donde tenemos que empezar a reconstruir esa rompecabezas de lo que encontramos. Quizás los números a ustedes no signifiquen nada, pero como esto es un programa de televisión, siempre trascendió que en la excavación dice, bueno, encontramos unos dados, encontramos una cuenta de colores, una llave. Se encontró mucho más que eso. Sí. ¿En números qué es lo que es significativa? Bueno, por ahí es un número que puede llegar a abrumar un poco, porque después juntándolo tal vez signifique mucho menos, pero se encontraron más de 21.000 fragmentos de cerámica indígena, que son estos que están acá. O sea, esto es una parte las cajas que ínfima. están detrás son todas producto de las excavaciones. Sí. Sí, bien. Sí. Perdón, estábamos con la cerámica. Sí, también cerámica europea, como más de 1.500 cuentas de vidrio, eran son minúsculas. Sí, que se utilizaban para... cuenta de vidrio no se hace la idea de la bolita que uno jugaba para... No. Estas se usaban para intercambiar con las comunidades indígenas, ¿no? Los famosos espejitos de colores. Se ha encontrado en menor proporción metales y se encontró, eso es lo llamativo, 60 dados acá. O sea que se la pasaban divirtiendo lindo, porque jugaban mucho. Los juegos estaban prohibidos en Europa, a partir del siglo XI ya estaban prohibidos, y la corona española los prohibía. Y sin embargo, bueno, al ser tan pequeños los traían. Bien, Macano, cuando se cruzan las disciplinas como la historia, la antropología, la arqueología, ¿qué conclusión primera sacan? Que estaban efectivamente encontraron el lugar donde estuvo Gaboto. Sí, no solo tampoco, ojo, no solo la historia y la arqueología, sino también tenés la geofísica, porque tuvimos que hacer relevamiento para ver si había estructuras subterráneas, que fue lo que nos indicó que, por ejemplo, la pared de uno de
del fuerte continuaba, entonces nos permitió excavar y seguir, y también la aplicación de otras metodologías. Nosotros estamos trabajando con arqueólogos de la Universidad del País Vasco, que empezamos a utilizar la metodología que es abrir en áreas extensas. Entonces nos permite ver mucho mejor qué es lo que está pasando a medida que vamos destapando el área donde estaba el fuerte, ¿no? Podemos ver mejor la distribución de la arquitectura del fuerte, los hallazgos donde se encontraban. Entonces todo eso combinado nos permite hacer una interrelación entre la documentación, lo que cuenta la historia, lo que cuenta la persona subjetivamente y lo que encontramos en el material. La idea es tratar de intercalar esas historias. O sea, no solo la documentación de lo que habla una persona, lo que escribe, te dice algo, sino que el material también te cuenta cosas. Acá lo que se ve, bueno, son las cuentas, allá hay clavos, sí, hay dados, hay restos de cerámica. El entrecruzamiento, ¿qué hace suponer sobre la vida cotidiana allí en ese lugar? Bueno, era un momento bastante intenso en cuanto a los objetivos que tenía la expedición europea, y bueno, el tema de la irrupción europea en las comunidades locales. Lo que se ve acá es la mezcla de materiales, no tanto europeos como indígenas, y en cierta manera te están indicando una convivencia, una contemporaneidad de estas poblaciones, ¿no? Un entrecruzamiento de cultura, claramente. Sí, un encuentro, un encuentro conflictivo, bastante fuerte. Sí. De lo que descubrieron aquí, la parte de conflictividad también se puede deducir. Digamos, si un incendio se puede decir cosas. Sí. El tema es que, bueno, para eso necesitas mucho más tiempo. Por ejemplo, generalmente se dice que el fuerte fue incendiado. Nosotros no encontramos todavía, no significa que no haya, una evidencia de fuego, de quema en el terreno, que sea a una escala considerable como para decir, bueno, quemaron el fuerte. Hemos encontrado material quemado, pero no sabemos si es producto de la quema de que cuando se quemaba la basura o de alguna cuestión, un aspecto incidental en el momento, pero no se ha encontrado, digamos, una quema que diga, bueno, sí, efectivamente el fuerte estuvo quemado por el momento, lo que no significa que haya sucedido o no. ¿Cómo sigue esta maravillosa película que cuyo argumento es nada menos que el primer encuentro en lo que después fue el territorio del Río de la Plata entre europeos y nativos? Él no de ustedes, los científicos. ¿Cómo sigue? Es el primer asentamiento en territorio argentino, ¿no? Sí. Yo creo que esto hay para, como decimos nosotros, hay para ser dulce, ¿no? Hay años y años y años de trabajo. Supuestamente cuando llegan acá establecen primero un caserío de hasta 20 casas y después el fuerte. Nosotros encontramos una parte ínfima del fuerte que estamos excavando intensamente, pero que lleva tiempo. O sea, hace 10 años que estamos en este proyecto, trabajando juntos con María Eugenia, Gabriel Coco del Museo Etnográfico de Santa Fe y Guillermo Fitegoto, más la gente de la Universidad del País Vasco. Esta tierra, leo, carta de Luis Ramírez a su padre, Puerto El Salvador, que estamos ahora es muy sana y de mucho fruto, porque hago saber a vuestra merced que se sembraron para probar si daba trigo, y sembraron 50 granos y cogieron 550, entonces esto es 3 meses. De manera que se da 2 veces al año, escríbole a vuestra merced, por parecer cosa misteriosa. Bueno, esta es la famosa carta de Ramírez, de Luis Ramírez. Esta carta no implica que a alguien le empezó a interesar quedarse acá. No, generalmente. ¿O le llamaba simplemente la atención la feracidad de la tierra? Como el tema de el siglo XVI es un descubrimiento geográfico tras otro. Se empieza a conocer otras realidades físicas de la superficie terrestre. Y eso implica que uno escribía sobre lo que le llamaba la atención.
evidentemente a él le llamó la atención este tipo de cosas. Por ejemplo, otros que las indias estaban desnudas, por ejemplo, que andaban desnudas o que... o las boleadoras. O las boleadoras, o sea, todo lo que era exótico era, digamos, muy importante. Y después se hacían libros sobre los exóticos viajes de personas. También le llamaba mucho la atención lo fácil que era alimentarse. Las habilidades que tenían los aborígenes. Exactamente. Sobra pescado, se siembra trigo, crece 3 veces. Sí, por supuesto, hacen de todo, saben de todo. Porque realmente ellos tienen contacto con los guaraníes, especialmente. Y los guaraníes eran cultivadores. Las mujeres cultivaban, los hombres peleaban y cazaban y pescaban, pero las mujeres eran las que cultivaban. Bueno, ¿por qué termina esta experiencia? ¿Cuántos meses duró? Y duró 1 año y prácticamente 1 año. O sea, pasaron todas las estaciones. Y sí, pasaron todas las estaciones, pero hubo muchos problemas. Y los problemas estaban entre la hostilidad indígena y la mala respuesta del capitán Gaboto, porque no trataba con respeto a los caciques. O sea, no respetaba jerarquías. No respetaba jerarquías, ¿qué fue? Santi Espíritus. Bien, no sé, si los historiadores no se enojan, yo aprendí por Juan José Saez, un literato santafesino, criado en Rosario, sí. Y a través del Entenado, que nuestros pueblos originarios eran caníbales. Sí, por supuesto. Acá no hubo canibalismo, sí, aquí, como hubo con Solís. No, porque, digamos, era más gente. Acá había generalmente 50 personas y el fuerte tenía 2 baluartes artillados. O sea, había también pólvora y elementos como para... ¿Qué había? ¿Cañones, bombardas? No, se llaman versos. Son pequeños... como cañoncitos. Sí, chiquitos. Y estaban armados todos. Lo que pasa que se había relajado mucho la guardia del fuerte y cuando se produce el ataque se habían retirado ya, porque los indios lo sabían, a hacer sus trabajos, a irse a la casa o irse a los sembrados. Entonces quedaba muy poca gente en el fuerte. Y eso no hubo manera de defenderlo. Bueno, acá en Santi Espíritu se generó un mito que sigue existiendo a punto tal que varias ciudades de esta región, incluso San Lorenzo, tienen una calle que se llama Cacique Mangoré. Así. Según este mito, había habido una pelea por una dama española. Sí. Lucía Miranda, claro, quien había despertado las apetencias de uno de los caciques y la pelea entre 2 caciques. Exacto. ¿Qué hay de real? Porque en los mitos, a ver, vamos a suponer que no existió Mangoré con ese nombre, que existió otro, pero los mitos algo están reflejando. Bueno. Y se transponen de una generación a la otra por algo, ¿no? Bueno, el que habla de este mito es Ruiz Díaz de Guzmán. Ruiz Díaz de Guzmán es un español que está en Asunción y es posterior, digamos, prácticamente siglo XVII, sí, y no tiene acceso al conocimiento de lo que fue la expedición de Gaboto en detalle. Pone una mujer que la expedición de Gaboto no tenía. No había mujeres. No había mujeres, porque iba al extremo oriente. Y además, es posible, las mujeres la proveían los indígenas, no venían de España. Pero Lucía Miranda puede referirse a una mujer en tiempos posteriores.
en el siglo XVI tardío puede haber sucedido algo parecido. ¿Y por qué se radicaban acá? Porque había una referencia de la Torre de Gaboto. Había la Torre de Gaboto, porque seguía siendo el río Carcarañá la posibilidad de ir a la Sierra de la Plata, y aparte porque había comida, porque en Buenos Aires se morían de hambre. No es un detalle menor eso. Claro, por supuesto que no es un detalle menor. Había mucha hambre porque no habían traído de todo, menos comida, suficiente para todos los que venían. Entonces había muchísimos problemas. Y entonces comienza el problema y posteriormente es abandonado. ¿Por qué? Porque Salazar establece en 1537 Asunción. Y en Asunción hay comida. Entonces de ahí comienza la posibilidad de irse a vivir a Asunción. Y con el tiempo, 1541 también es desalojado prácticamente Buenos Aires y se van todos a la Asunción. Y de ahí nace Santa Fe. Y de ahí nace Santa Fe. Hija de Asunción. Pero exactamente. Pero eso es parte del próximo capítulo. Voy floreciendo y en coplas les cantaré. Florezco como el aroma porque soy de Santa Fe. Yo he recorrido estas tierras orillando el Paraná, donde amanecen los ceibos besando el jacarandá. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando moriré. La vida se me hace dura cuando no alcanza el jornal. Me consuela la riqueza de la flor del litoral. En el medio del camino no me